Amén. Señor, te damos gracias esta noche, Padre. Gracias por tu amor, porque todas las cosas tienes control, Señor. Gracias por los que estamos y gracias por los que han venido más antes. Señor, tú no eres deudor de ninguna situación. Te pido que siempre tu amor, tus recompensas estén, Señor, derramándose. Papito, gracias, Señor. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo, Padre, para que tú puedas hablarnos con tu palabra y ministrarnos según, Señor, tu voluntad. Gracias, papá. Agradecidos a ti. Bendecimos tu nombre, Señor, y a ti nos entregamos totalmente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Amén. Seguimos con esto de la lección. Aunque no estamos muchos. ¿Se acuerdan que hemos hablado de este engaño? También hablamos de la ventana de Overton y prédicas con hechizo y prédicas sin hechizo, sino con el poder del Espíritu Santo. Y 2 Corintios 11:3 dice: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Si nosotros seguimos, si continuamos en esto, estamos diciendo, ¿no?, que este engaño está siendo trabajado fuertemente este tiempo, justamente en este periodo que nosotros estamos viviendo de año, en estos últimos tiempos. Y la serpiente sigue con su astucia, engañando pensamientos y tocando sentimientos. Este tema, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Pero lo que hemos dicho es la tendencia de cambiar la verdad por el error. O sea, lo que hemos hablado de la ventana de Overton, ¿ya? Si volvemos a nuestro texto base de la operación error, estamos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, que dice: aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean la mentira. ¿Se acuerdan? Hemos hablado mucho de eso. Dios se manifestó, Dios habló, Dios mandó a su Hijo. El hecho mismo de la creación, cuando hemos estudiado, hemos visto que el amor de Dios, la verdad de Dios, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad, estaba dispuesto desde antes de la eternidad, inclusive antes de que existiera todo. Antes del principio, antes de que exista la eternidad misma, Dios había determinado mandar a su Hijo para que el mundo fuese salvo por Él. Pero como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, viniendo y teniendo un plan redentor, no lo recibieron. Y durante mucho tiempo esa ha sido la voz de Dios: venid a mí todos los cargados y yo os haré descansar. Que el camino de la salvación es Jesús. Perdón. No quiero decir, aunque la Biblia habla de colmos, llega un momento que Dios dice: está bien, si a mí no me han querido recibir, recibirán pues a otro, y a ese otro lo van a recibir más fácil. 2 Tesalonicenses 2:8 dice: aquel inicuo cuyo advenimiento, cuya parucía, la parucía es el retorno del Señor, pero como Satanás también hace parucías, o sea, la revelación gloriosa del Señor, él también viene, pero con poder de Satanás. Y sigue diciendo: no solamente va a venir con poder, sino con potencia, señales y milagros mentirosos. Pero va a venir con toda clase de engaño, ¿ya?, para la gente que perece. Ahora, en realidad uno dice, no, si la gente que perece ya está engañada, o sea, el engaño va a ser más fuerte sobre ellos. Nosotros hablamos y dijimos, pero no solamente fue ese conjunto de personas, sino otro conjunto de personas que también son cristianos, que no recibieron el amor de la verdad o no guardaron la verdad. Entonces estaríamos distinguiendo dos tipos o dos fases o dos conjuntos de seres humanos. Uno que nunca quisieron recibir a Jesús, nunca reconocieron su amor, ¿ya?,
menos recibieron el amor de la verdad. Por tanto, dice la Biblia, Dios les había operación error. Como no quisieron creer en Jesús, entonces dije, está bien, pues la puerta está abierta para creer cualquier cosa. Y viene ahí la operación error con todas las mentiras. O sea, esta gente que no conocía la verdad de Dios va a ser atraída más todavía por Satanás en este tiempo donde la mentira es una verdad, donde la verdad es relativa, y ya no se conoce a Jesús como Salvador. Entonces, esta es una gran mentira que hemos dicho que se acerca. Mateo 22, 29 dice, entonces respondió Jesús, le dijo, erráis, están errando, están saliendo del camino correcto porque están ignorando las escrituras y el poder de Dios. Si nosotros leemos Mateo 22, 23, está Denis, ¿no ve? Mateo 22, 23 y Hechos 23, 8 lo vamos a buscar. Mateo 22, 23, miren. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Ahora, ¿quiénes eran los saduceos? Era una secta, era un grupo, especialmente los saduceos siempre eran sumos sacerdotes, como las máximas autoridades, pero siempre estaban sometidas al materialismo y estaban sometidos al imperio romano. Dentro de su doctrina, ellos ¿qué decían? No hay resurrección, ya, no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermana se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. 29. ¿Ya? Entonces respondió Jesús, le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles, no serán ángeles, serán como ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, os habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, soy el Dios de Abraham, etcétera, etcétera, va a hablar. Este pensamiento de los saduceos decía, no hay resurrección. Y Pablo dijo, no, si no hay resurrección, en vano es nuestro evangelio, pues ¿para qué seguimos? A ver, una secta hoy, una tendencia religiosa que dice que no hay resurrección, como los saduceos, ¿quiénes son? ¿Quiénes? ¿Has dicho? ¿No te acuerdas? Los testigos. Los testigos. Los testigos de Jehová que dicen no hay resurrección. Aquí es el infierno, dicen ellos, ¿no? Aquí mueres y se acaba todo. No hay un castigo, no hay un infierno, no hay nada. Entonces el que peca, el que hace esto, muere aquí y se acabó todo, pues. Entonces una enseñanza que ellos tienen. Pero Jesús les dice, no, están errando ustedes la escritura. Ahora, es que la situación en el cielo no se mueve como en la tierra. En la tierra es necesaria la pareja. Ahora, no quiere decir que sentimientos, amor van a desaparecer, pero algo que va a desaparecer es la situación de procrear hijos. Entonces en la tierra se necesita parejas para procrear hijos, pero en el cielo ya no, ya no. Entonces no hay necesidad de decir, no, tenía tantos esposos o esposas, ¿de quién será? No, no es así en el cielo. Y además ustedes están ignorando el poder de Dios, porque ellos decían, no, ¿cómo? ¿De quién de los 7 va a ser su esposa? Porque la ley del levirato decía eso, ¿no? La ley del levirato decía que si un esposo moría y no dejaba descendencia, el segundo se podía casar y los hijos que tenían podían ser del primero. Pero en este caso ellos cuentan una historia de 7 que habían muerto seguidamente. Y dicen, no, es que es incongruente en la resurrección de quién su esposa va a ser. Querían hacerle caer y Jesús les dice, no, ustedes están errando, no conocen la ley de Dios. ¿Ya? Están errando. Y además, dicen, no, ignoran el poder de Dios. Cuando hablamos de resurrección, por decir, dice que todos vamos a resucitar, unos para vida eterna y otros para eterna vergüenza y confusión. O sea, son 2 resurrecciones, en que en realidad hay 7 resurrecciones, pero estas 2 que hablamos. Entonces la pregunta es, todos vamos a resucitar. Entonces en un momento dado, hombres de ciencia y gente pensante dijo, no, ¿y cómo va a ser Dios para
a volvernos a unir, etcétera, etcétera. Y había pensamientos que decían, no, ¿qué pasa si en un incendio se han quemado todos y no hay ni una partícula? Porque se dice que el cementerio van a resucitar pues los muertos que estaban. Pero ¿qué pasa con ellos? También hablaron y dijeron, no, ¿qué pasa si en el mar, si el tiburón se lo come y luego hace sus cosas? ¿Dónde? ¿Qué pasa? Decían ellos. Entonces Dios dice, ustedes no conocen la Escritura y dudan del poder de Dios. Hechos 23:8, más o menos nos va a hablar lo mismo. Ahora, estoy hablando un poquito de esta situación que estamos diciendo, ¿no? Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces los fariseos decían, sí hay resurrección, pero los saduceos no. Y ni siquiera hay espíritu, decía. Por eso, si hablamos los actuales saduceos serían los testigos, porque ellos niegan al Espíritu Santo. Dicen, no, el Espíritu Santo es una fuerza, no es una persona. Entonces, Dios les dice, no, ustedes están equivocados. Y aquí podríamos plantearnos, ¿cómo es el cielo? ¿Habrá familia? ¿No habrá familia? Sí hay familia, no se pierde la situación del amor, de todo eso, pero algo que ya no es necesario en el cielo es la procreación. Ahora, pero a mí me han surgido muchísimas preguntas. Entonces, ¿cómo va a crecer? O sea, ¿cómo se va a expandir? Hay tantas cosas, pero Dios dijo, no, ya no hay, serán como los ángeles, no serán ángeles. Pero esta tendencia, este error fue grave, como los mormones. Los mormones también son saduceos actuales. Los mormones practican el matrimonio celestial. ¿Dónde se casan los mormones? En un templo muy especial en Cochabamba. Si no fuera en Cochabamba, en Light City, creo que se llama, no recuerdo si alguien me ayuda. Entonces no se pueden casar en ningún otro lugar que en Cochabamba. Ustedes van a buscar, dicen, no, ahora ese es un matrimonio celestial, ellos dicen así. Entonces agarran y bajo una forma de discernir o de ver, van buscando todo y si tienes recomendación, se ha cumplido sus días, etcétera, etcétera, los casan por siempre y para siempre, hasta para la eternidad. Lógicamente antes hacen algunos ritos ocultos que no es, según ellos, menester que los mortales lo conozcan. Se ponen una ropa interior que nunca se cambian y hacen ritos casi masónicos ellos dentro y lo hacen. Para ellos representa ese templo como el templo de Moisés y los demás donde se reúnen los mormones son como sinagogas. Entonces donde deben hacer estos ritos en este templo. Y ahí van y ahí se casan. Entonces uno algunos mormones ríen cuando leían, ¿no? Hay que pensarlo bien porque si no he podido con mi mujer en esta tierra, ¿qué voy a hacer en el cielo? Y dicen, no, por la eternidad. Eso en broma hablaba, no, al revés. Pero sí lo practican. O sea, ese matrimonio es por la eternidad. Entonces un matrimonio del templo por la eternidad. Ahora dice, como decía, ¿no ve? El matrimonio fue creado para multiplicar la raza humana. Entonces, en el cielo ya no, seremos como ángeles. Los ángeles, aunque ha habido motivos de discusión, debates teológicos, de que si tienen sexo o no tienen sexo, Dios dice, no, allá ya no hay más eso. No hay necesidad por la situación de procreación humana, ya no va a haber la procreación humana. ¿Ya? Entonces, los mormones sostienen que no solamente debía casarse con una mujer, sino con varias. Aunque esto por la situación moral, etcétera, etcétera, ellos lo han cortado en el año 1980, si no recuerdo mal, y sacaron esto, pero lo siguen practicando. Ahora ellos abiertamente lo practican, ¿no? Si por alguna razón te separas de alguien o se ha muerto tu mujer y te casas, en el cielo las dos van a ser tus mujeres, o sea, no hay ningún problema. Si pueden casarse con varias, mejor, porque la mujer, dice, ya, tiene que estar eternamente embarazada. Y ellos, según dicen, ¿no? Dan dioses que van procreando. Entonces, pueden ser muchos. Entonces, es una religión saducea. ¿Ya? Y cuando se confronta a Jesús, le dice, no, ¿cómo? Estáis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, si habláramos de errores, de situaciones equivocadas, encontraríamos muchos detalles así.
Pero ¿cómo sabríamos? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo nos sabemos que está mal? Si no es a través de la Escritura. Ahora, por eso es que la Biblia tiene que desaparecer en este nuevo siglo, en esta nueva era que estamos viviendo, tiene que desaparecer, o caso contrario, quitarle las verdades principales. Se dice hasta ahora, ¿no?, que una traducción genuina del hebreo y del griego tal vez no existe exactamente. Entonces ha sido cambiada por algunas situaciones, pero se recomienda, si alguien quiere leer la Biblia, dice, ¿no?, especialmente para los estudiosos, lean versiones de la 1960 o versiones anteriores, porque las versiones de hoy están muy cambiadas por el lenguaje moderno. Pero en sí, nuestro modelo de conducta de vida sería la Biblia. Oseas ya 4:16, ya saben ustedes. Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué cosa? Conocimiento. No quisieron saber de Dios. Entonces por esa causa, ¿qué vino? Destrucción. Ahora, ¿por qué no hubo conocimiento? Porque desecharon el conocimiento. Lógico, pues, no tengo conocimiento porque deseché el conocimiento. Entonces dice Dios, yo te echaré el sacerdocio, y si tenías conocimiento, olvidaste este conocimiento, también yo me olvidaré de ti. Entonces esto ya un poquito para un poco comprender más estas cosas. Leito nos explicó un poco la anterior clase, ¿no?, de algunas palabras griegas, pero como la Biblia ha sido escrito en griego, muchas de estas tienen su interpretación de esos dioses en el griego. El 4106 en la Biblia es plane, que es error o poder engañoso. Entonces cuando hablamos de la operación error, es esta operación plane. Es un poder que no viene de Dios, que se está metiendo en este tiempo para engañar, o sea, para hacer el planado, o sea, extraviar y seducir. La gente está tendiendo a cambiar por un error existente. Y la palabra pseudos es falsedad, mentira. Y la palabra apate es engaño, error, falsa impresión. O sea, los cuatro funcionan, van subiendo hasta llegar a ser totalmente sacados de la verdadera doctrina. Ahora, ¿por qué está ahí Pandora? Porque en la mitología, dice, se liberaron dos dioses en especial, Apate y Dolos. Y había muchos más, pero estos con mucha, según la mitología estoy hablando, ¿no? Apate, era una personificación del engaño y el fraude. Y dolos, esa palabra se aplica muchas veces, dolos, ¿no? Equivalente es el masculino de apate, que es la maldad, artes malas, responsable de la pérdida de la inocencia humana. Entonces dice que fueron liberados por una situación de curiosidad que tenía Pandora, y fueron liberados. Dice que al último también estaba la bondad, no sé si alguno lee la historia mitológica, pero Pablo usa estas referencias para explicarlos. Entonces ya en Romanos 1:29 ya empieza Pablo a usar estos términos. Entonces dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. ¿Quiénes? La gente que no conocía a Dios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, dolos. Una mente depravada y malignidades. O sea, eso ahora se está moviendo. Nosotros, se dice en la Biblia que nosotros somos los obreros del último tiempo. Cuando Dios empezó a pagar por el último tiempo. O sea, si hacemos una comparación, si nosotros, por ejemplo, si hoy sucediera que la iglesia se fuera con el Señor y nos vayamos con el Señor, ¿por quién empezaría las recompensas? Por nosotros, por los últimos. ¿Ya? Por los últimos. Pues la Biblia dice, los últimos serán primeros. O sea, por eso nosotros no solamente recibiremos recompensas, sino es por ser los últimos, veremos toda una serie de engaños, o sea, de dolos y de malignidades. En 2 Pedro 2:13, ¿qué dice? Y recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores, ápates, engaño, error, una falsa impresión. Cuando la ovejita es seducida a errar, hay pues un ápates, una forma de que sea seducida y sacada del rebaño.
Entonces, ahora hay otra, está en Romanos 1:25, que casi usa todos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, por el pseudo. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, plane, la operación. Esta operación entró de tal modo que todo es cambiado, la verdad de Dios. Y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. O sea, es lo mismo, ¿no ve? ¿No quieres a Dios? Entonces Dios te entrega. ¿Se acuerdan de Faraón? Faraón no quiso arrepentirse y Dios le endureció más su corazón. No es que lo usó para que su corazón fuera, no, sobre lo duro dejó que Dios sea más duro todavía. Pues la Biblia dice: el que es santo, sea santo todavía; el que es impuro, sea impuro. Entonces, si nosotros no aprobamos tener en cuenta a Dios en nuestras vidas, Dios entrega una mente reprobada. ¿Cuán importante es conocer a Dios? Porque la ley de Dios transforma nuestras vidas, cambia nuestro proceder, cambia nuestra manera de ser. Si no, como no quieres a Dios, entonces viene una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas y engaños, dolos y malignidad. Entonces Pablo usa todas estas palabras que se aplican a la operación error. O sea, la operación error es como si subiera poco a poco dolos, ápates, etcétera, etcétera, pseudos, hasta llegar a la operación error. Esto lo compartí en una prédica, pero con ustedes quisiera estudiarlos. Lucas 15:4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Ahora, esta es una parábola, y esta parábola se llama, esta parábola es de amor, así como del hijo pródigo, pero se aplica a estos últimos tiempos, hermanos. Veremos cómo. A ver, Ezequiel 34:4 dice lo siguiente: no solamente hay ovejas que se pierden. Para Ezequiel hay 5 tipos de ovejas, ¿ya?, que la iglesia y nosotros deberíamos tener cuidado. ¿Cuáles son? Ezequiel 34:4 hay una queja contra los pastores y dice: no, ustedes no han hecho esto. ¿Quiénes están? Las débiles. Entonces hay ovejas débiles. Corintios dice: no, por hacer la Santa Cena indignamente, muchos están débiles y enfermos. Estos débiles están a punto de morir. Entonces uno se pregunta, en la iglesia, dentro de lo que estamos nosotros, ¿habrá ovejas débiles? Sí, hay ovejas débiles. Entonces la palabra, la verdad de Dios va a cambiar sus vidas. Pero también hay las ovejas enfermas. Enfermas de odio, enfermas de dolor, enfermas por muchas situaciones. Hay ovejas enfermas. También hay la perniquebrada, la que en el camino de la santidad se quebró. Dice que Satanás va y muerde el talón, no deja que avance. Está la perniquebrada. Pero también está la descarriada. Hay ovejas descarriadas que perdieron la esencia de la verdad. ¿Y de cuál sería su fin? Ser oveja perdida. Ahora mire, o sea, es como una sucesión, ¿no ve? Entonces, perdón, voy a usar el ejemplo. Julio está débil, por lo tanto, se enferma. Y al enfermarse ya no puede caminar como se debe caminar en su vida diaria. Entonces, ¿qué pasa? Se descarría y al final se pierde. En todos los casos haríamos. En mi caso, yo puedo debilitarme. ¿Debilitarme por qué? Por una situación que pasa en la iglesia, un dolor, no sé, y me debilito. Si la iglesia, o sea, si la palabra no me vuelve a levantar, me enfermo. Y me enfermo de dolor, me enfermo de rabia, porque la debilidad no la he podido superar, no la he arreglado.
La Biblia dice que nosotros somos en nuestra debilidad poderosos en el Señor. ¿Cuántas veces a muchas personas la debilidad los ha destrozado y nuestra debilidad nos hemos enfermado y al final no hemos podido seguir caminando las cosas del Señor? Esa es la perni quebrada. Ya no se puede caminar. Esto ya no funciona. Porque estás débil, esto ya no funciona, estás una pata chueca, no puedes caminar. Pero si sigues en ese caso y no reconsideras la verdad de Dios en tu vida, te descarrías. Pero descarriado es alguien que ha perdido la verdad de Dios, se lo puede conquistar, o sea, se lo puede ir y traer todavía. Pero el problema del descarriado es perderse. Entonces Dios le dice, no has buscado a la perdida, o sea, ha empezado por diferentes estados, débil, enfermo, perniquebrada, descarriada, y hasta se ha perdido. Sino que os habéis enseñado de ellos con dureza y con violencia. Entonces la que habla Lucas, ¿cuál sería? ¿Cuál? La perdida, dice. Dice que es la perdida. Entonces, ¿qué decimos de esta oveja? ¿Qué ha pasado todo ese proceso? Se ha debilitado en la iglesia, se ha enfermado con el pecado, ya no quiere caminar, se ha descarriado, está afuera, a veces viene y a veces no, y al final ha perdido. Según Lucas también, y dice, ¿no? Y se ha ido por los montes. Miren, por eso decía, ¿no? Este es el tiempo de Dios. En la otra lección que hablábamos, avanzamos esto, de que Dios dice, no, hay 100 ovejas y una se pierde. El interés de Dios es que ninguna se pierda. Lo que mi Padre me ha dado, ninguna he perdido, dice, a no ser el hijo de perdición. Yo no he perdido ni una, dice Jesús. Pero el hecho no es que Jesús haya perdido, sino que nosotros voluntariamente nos hemos salido de Dios. Pero si alguien por el dolos, por el ápates, por el pseudos ha sido engañado y se ha perdido, dice que Dios va a buscarla y deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Bendito amor de Dios. Yo digo, no, ¿cuántas perdidas habrá en nuestros hijos? Como ejemplo, ¿habrá algún débil? ¿Algún descarriado? ¿Alguno que está mal? Dios está diciendo, yo voy a traerlos otra vez. O sea, es el tiempo que Dios va a trabajar. Ahora, veamos Mateo 18:12. ¿Ya? No es una incongruencia, no es que está mal. Pero ¿qué dice? ¿Qué os parece? Mateo enfoca de otro lado. Si un hombre que tiene 100 ovejas y se descarría una. En Lucas, ¿qué ha pasado? La descarriada. Se ha perdido. ¿Ya? Se ha perdido. No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Ahora aquí, ¿dónde se fue la descarriada? A los montes. ¿Por qué no se ha ido al llano, al mar a descarriarse? A los montes se ha ido. Ahí ha escapado. Entonces el Señor dice, hay que buscarlas. Entonces hoy, si se dan cuenta, si yo ignoro la doctrina, si yo ignoro las escrituras, puedo descarriarme. Y si estás débil, peor todavía, porque ¿qué te va a fortalecer? Diga el débil, fuerte soy, dice la Biblia. Pero ¿cómo puedes decir fuerte soy? O sea, no es un acto de magia, no es decir soy fuerte, no, es saber la escritura, conocer la palabra para superar. Pero si no lo conoces, luego te enfermas, pierdes la facilidad de caminar, te descarrías, escuchas una herejía, blasfemas y apostatas. O sea, el camino va ahí y te pierdes. Entonces, en cierto sentido, ya no hay esperanza. Ahora, lógicamente, hay perdidos en el mundo y perdidos en la iglesia. Para el perdido en el mundo, la operación es fatal, viene con toda la iniquidad. Pero para el perdido en la iglesia, para Dios, o sea, si Él es el ejemplo, es buscar al que se ha descarriado. Si nosotros hacemos memoria de los hermanos que han, bueno, no con nosotros diré, de los hermanos que tú has conocido en la vida cristiana,
¿Sabes de alguien que está descarriado y perdido? Y dicen, a ver, que han empezado contigo la obra, que han trabajado, que han seguido los caminos, que los has visto inclusive fuertes. Yo siempre me recuerdo cuando me esperaron en Viacha, se habían enterado que yo iba a Viacha por ciertas situaciones, y llegué en el minibús y estaba un grupo de hermanos y uno esperándome. Yo me decía, pastor, ya, qué bien que ha llegado aquí a la iglesia, vamos a trabajar. Y en la iglesia cantaba, él era el líder. No sé qué pasó. Con el tiempo él estaba bailando en las fiestas de Rosario y cuando lo encontré, él me dijo, no quiero saber nada, estoy bien donde estoy. Ahora, lógico, mi corazón creo que no ha sido el corazón de Dios, ¿no? Porque Dios busca a los perdidos. Entonces, tal vez no quiera, etcétera, pero debía haber otra estrategia, seguir orando por él, para que Dios busque a la perdida. Pero esa perdida empezó como descarriada, ¿no ve? Ahora, la palabra descarriar es planao. O sea, ¿qué significa? Ha entrado en la operación error. Y la operación error, ¿de quién ha venido? Del anticristo. Y la operación error, ¿cuál es su objetivo? Que te pierdas. Entonces, cuando la operación error entra porque no han amado la verdad. Y como no has amado la verdad y la escritura tal como es, pues te has descarriado. Y al descarriarte, te ha seducido un falso evangelio y te has ido a los montes. ¿Cuál es tu fin? Perderte. Cuando hablamos de Lucas, la palabra perder es apolumi, que significa destruir total. O sea, si nosotros unimos todo eso, miren, qué increíble, o sea, qué mensaje que el Señor nos ha dado. Si no amas la verdad y la doctrina no es el centro de tu vida, puedes entrar en la operación plane o planao, en la operación error, en la operación descarrío que hemos hablado, en la operación seducción. ¿Y quién la tiene? El anticristo. Para los que se pierden es peor, pero para los que no se pierden, igual puedes sacarlos de la recompensa de la patria celestial. Pero el objetivo de Satanás no es solamente hacerte errar, es que te pierdas totalmente. Apolumia. Entonces, cuando el Señor encontró a uno que le faltaba, su preocupación fue tal que fue a buscarla a los montes y dejó a las 99. Ahora, también hablamos ese concepto, ¿no? Nosotros, en las cosas de Dios, aunque Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente, Él va a estar en todo momento. Somos nosotros los que nos hemos quedado en este desierto y el Señor está en busca de la oveja descarriada. Nosotros deberíamos participar, pero es que esto es tan sobrenatural lo que está pasando, que el engaño que Dios mismo está haciendo esto a través de su Espíritu Santo. Entonces, lo que decimos, si alguien se descarría, puede llegar a ser un apolumi, perderse totalmente, ¿ya? Y puede terminar a ser una separación eterna, una perdición eterna. ¿Por qué? Porque este que se pierde puede ser un apóstata. Y un apóstata solamente es aquel que ha conocido a Dios. Alguien que no conoce a Dios no puede ser apóstata. Apostasía significa negar la fe, separarse de Dios. Entonces, uno que no ha conocido a Dios puede ser apóstata, no. ¿Quién puede ser apóstata? Uno que ha conocido a Dios. Y tanto lo ha seducido que voluntariamente decide alejarse de Dios. Pero tanto es el amor de Dios que estas ovejas están siendo buscadas. Miren Lucas 15:7. Os digo, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no citan de arrepentimiento. O sea que es mejor perderse para que Dios se goce. Parece decir eso, ¿no ve? No, el hecho está que Dios dice, no, ¿por qué hay tanto gozo? Los otros 99 son motivo de gozo del Señor, pero este tiene mayor gozo, no porque haya decidido perderse, sino porque cuando estuvo a punto de entrar al infierno mismo,
rescatado. Pues rescatado. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por este que se ha perdido. Pero no es el gozo porque se ha perdido, no sé si me está entendiendo. No es como decía, entonces me perderé para que el Señor se goce, no. Sino el gozo es porque a punto de irse al infierno, a la muerte eterna, pues rescatado. Estos son estos últimos tiempos. O sea, me llama la atención. En la operación error en SAD. El anticristo está en pleno, aunque no en su total aparición. Y pensamos que este tiempo es totalmente malo, que parece que las cosas van mal. Alguien una vez me habló y me dijo lo siguiente, y me dijo, he tenido un sueño, y alguna vez lo he compartido. Y pastor, me dijo, no ve, he visto que en estos últimos tiempos los infiernos se han abierto. Y han salido cualquier cantidad de demonios en este fin. Y Apocalipsis 12:12, ¿qué dice? Hay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces se abrieron, me decía ella, y ha venido a hacer destrozar a los pastores y a su grey. O sea, me dio a ser Apolunio. Entonces me dijo, pastor, este tiempo va a ser el más difícil que vivamos, porque le queda poco tiempo a Satanás. Y es una historia o un sueño que a veces te dices, pucha, ¿qué tiempo vivimos? Pero ella me dijo, también vi cómo los ángeles duplicaron los ejércitos para cuidar a los hijos de Dios. Y lo que yo vi aquí es que así como la operación error está en marcha y quiere sacar a los hijos de Dios, la operación de Dios de rescatar sus perdidos también está. Solamente que yo debo amar la verdad, querer la verdad. A ver, seguiremos dando esto. Lucas 15:5. Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozosa. Y cuando llega a su casa, les dije, ¿dónde dejó a los otros 99? En el desierto. Y en la prédica dije, no ha ido al desierto con esta oveja. ¿Dónde se ha ido? A su casa. ¿Qué dice la Biblia? Voy a preparar lugar para vosotros. Así que para que donde yo esté, ustedes estén. Dios fue a preparar lugar. Este es un terreno escabroso, escatológicamente hablando. Porque ¿qué pasó? Este perdido, en lo último como el ladrón, fue rescatado para ser parte de este arrebatamiento. O fue salvo en la tribulación, no lo sé. Así como los amigos de Daniel. ¿Ya? Pero se salvó. Pero los otros en el desierto ya partieron más antes. El Señor no tenía por qué volver al desierto, porque las otras ovejas, las 99, ya estaban en la casa. Entonces, a esta que fue rescatada, fue llevada ¿a dónde? A la casa. Ahora, son posturas. La Biblia dice, ¿no? Los sellos serán abiertos. Lo que no se entendía antes, ahora lo entenderemos. Y para nosotros, unas simples, por eso que se acercaban a Jesús y le decían, ¿no? ¿Qué significa esta parábola? Parecía una historia nomás, pero para nosotros se abre. Entonces, bien podemos decir que cuando el Señor busca la perdida, podía ser que sea alguien que se ha quedado en la tribulación. Aún así, Dios, su amor va a ser tan grande de buscarlo ahí. Hay una teología hoy que se mueve y dice, no, hermanos, no se preocupen, dice. Si no nos vamos a la tribulación, igual el Señor nos va a amar, igual nos va a rescatar en la tribulación. Tranquilo nomás. No sé no sé si te prepara para irte o para quedarte. Pues, tranquilo, dice, no, si nos quedamos igual nos va a buscar, pareciera, con esto que estamos hablando, pero no es así. Nosotros no queremos vivir, porque dice la Biblia, no habrá como estos tiempos, que serán como nunca. Pero que van a ser salvos, sí, Apocalipsis dice, con su sangre, con su cabeza, van a ser salvos. Y va a haber gozo, sí, pues, porque van a ser como los últimos que ensaban, como en esas películas donde llegan los maratonistas o los de carrera, ¿no? Llegan y falta uno, y la carrera no sé si es hasta que llegue el último.
Y después de un día está llegando, ¿no ve? Apenas sin un pie, no sé cómo hay las historias, ¿no ve? Y la gente parece que tiene más gozo por ese que ha llegado que por el ganador de la carrera. Más o menos esa es la simbología que existe. Pero que Dios los va a buscar, sí. Ahora, yo preferiría, hermanos, a que el Señor nos busque este tiempo. ¿Ya? Si es que me he perdido, ¿no? Si es que me he perdido, no quiero perderme, porque si me pierdo, es grave. Ahora, ¿cómo me puedo perder? Errando las Escrituras. A ver, Deuteronomio 30:17 es más claro todavía, aclarándonos la parábola del Cordero. ¿Qué dice? Mas si tu corazón se apartare y no oyere, y te dejares extraviar. ¿Qué nos está diciendo? A ver, por favor, pensémoslos. Es una actitud personal, lógicamente a alguien ha influido externamente, pero ¿qué hablamos? ¿Qué decimos de esta persona? Como yo le dijera a Juanqui, pues tú has decidido apartar. Tu corazón decidió apartarte y no has querido oír la verdad. ¿Y te has dejado qué? Extraviar. Ahora, para que su corazón se apartara, ¿qué debería haber? ¿Por qué se apartó tu corazón? ¿Por qué crees? ¿Por qué? Porque es débil, dice, enfermizo, perniquebrado, así todo. También tienes razón. Está bien, porque la operación error de alguna manera ha entrado y le ha hecho cambiar sus principios de corazón. Como no tiene una verdad, perdón Juanquito, es un ejemplo, ¿no ve? Como no hay una verdad doctrinal en su vida, su corazón se aparta. Dice que puedo ser salvo en la tribulación igual. Si un poquito más disfrutaré con mi hija. Ya, en la tribulación la veré crecer, que se case. Ya, no, estoy diciendo. Uno puede hacer una situación así. Entonces, no está bien. Entonces se aparta. Y no oye qué. No oyeres, dice qué. La verdad de Dios. Y te dejares extraviar. ¿Qué quiere decir eso? Te dejares extraviar, Leo. ¿Perdón? Ya, está bien, ¿qué más? Sí, ¿qué más? Lo que Vico dice también está bien, no has hecho nada para refutar. No has hecho, la Biblia dice, mira el que esté firme, que no caiga. Si no quieres caer, mantente firme. No has hecho nada para aprender la palabra. No has hecho nada para mantener esa firmeza. Sino que has hecho, te has inclinado a dioses ajenos y los has servido. Y era pueblo de Dios. Y os protesto, dice Dios. O sea, Dios dice, yo protesto, porque te di todo. ¿Qué te faltó? Te he dado la palabra, te he dado una iglesia donde puedes aprender, te he dado gente que esté a tu lado para visitarte, no sé, para que oigas, pero tú te has dejado extraviar. Yo te protesto hoy, o sea, en Isaías dice, ven, hablemos, a ver si está condenada la persona, pero ven, justifica, dime cuál es la situación. Entonces dice, no, sabes, yo te digo algo, si tu corazón se ha apartado, si has dejado de oír a Dios y te has dejado extraviar, ¿es cierto? Parece así bien sencillo. Pero Dios puede ser tan malo, no es malo, es justo. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Como no le quieres recibir, viene pues otro que viene con la operación error. A ese sí los recibirán. Entonces mi corazón tiene que tener pues la palabra de Dios. Por eso los judíos tenían en la frente y en la mano derecha las citas bíblicas, porque su mano era acción, pero iba a su corazón, su sentimiento, cambiaba todo y su mente estaba en la palabra del Señor. Entonces, la pregunta es, ¿me dejo extraviar? ¿Me dejo extraviar? Ya no sé si es la cuarta vez ya que se me acerca alguien y dice, ¿sabías, pastor, que el Señor Jesús había sido mujer? Perdón, Señor. Y esa es la corriente que está surgiendo ahora bien harto, ¿no? La nueva Jerusalén.
te dejas extraviar. Y yo me he sorprendido, líderes me han llamado. Estoy confundido, pastor. ¿Cómo? No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais. Miren, yo digo, he estado pensando harto este tiempo, es tan sencillo ser bendecidos en la tierra. Pero a veces no prolongamos nuestros días en la tierra, se acortan. ¿Ya? No pasamos a la tierra prometida porque tu corazón se ha apartado de Dios. Has dejado de oír el Evangelio y te has dejado extraviar. Bien sencillo. Entonces, por consecuencia, vas a perecer, pues. Y esa palabra perecer es bien interesante. Por no amar la verdad viene el espíritu de error. ¿Ya? Ahora, extraviar es nadak, que significa te has dejado empujar lejos. Si fuera un caso de infidelidad, ¿qué le diría yo a alguien? ¿Qué te has dejado sacar de tu familia? ¿Qué ha pasado con tu corazón? ¿Por qué te has apartado de tu esposa? ¿Qué ha entrado? Una seducción. Ha habido un tercer componente, una tercera persona que le ha metido un espíritu de error. La situación de Dios sigue siendo. La paga del pecado, ¿qué es? Bueno, por tanto vas a perecer. ¿Quién te ha empujado lejos? ¿Qué dijo Adán? La mujer que me has dado. ¿No ve? Y la mujer no sabía a quién. La serpiente. No, tú te has dejado. Es una buena pregunta. Si nosotros, es bien sencillo establecer esto si tenemos comunión con Dios. Cuando tenemos un problema y una situación crítica, ¿qué hay en nuestra cabecita? Un montón de ideas. Y esas ideas, cuando tienes un problema, te dan buenas perspectivas. Te dicen, lucha, peleado, ¿qué vienen? Que no sirvo, soy un inútil, ¿para qué he hecho esto? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué vendrá todo lo negativo, no veo, en nuestras vidas? Y inunda y va haciendo. La palabra extraviar dice, tú te has dejado empujar por una doctrina de error. Entonces yo debería luchar. Ahora, ¿con qué voy a luchar? Con la palabra de Dios, con la verdad de Dios. Ahora, eso no es solamente pues en parte de los hermanos, ¿no? Hasta en mí es. Cuando hay un ataque del enemigo, pues el enemigo me quiere apartar de la verdad de Dios, me quiere descarriar, me quiere dirigir al error, quiere sacar mi corazón de la verdad. ¿Y qué aspectos va a usar? Mi debilidad. Puedo ser débil emocionalmente, puedo ser débil en muchos factores. Y si no arreglo mi debilidad en una santa cena, si no arreglo, me voy a enfermar. Y al enfermarme voy a ser de perniquebrada, no voy a poder caminar el camino de Dios. Al final me extravío y me descarrío o al final puedo perder. Aprovechando el ejemplo que daba acerca de un matrimonio, generalmente se han acostumbrado, ¿no?, a decir, ¿y por qué ha sido infiel? Y la respuesta que siempre viene es que ella me ha descuidado, o es que él ya no era detallista conmigo, ¿no? Y apareció alguien que me daba lo que él o ella ya no me daba. Pero ahí siempre va a venir la respuesta, ¿no? Pero es que tú has permitido que esa tercera persona entre. No has hecho nada, has dejado que esa tercera persona ocupe el lugar de tu esposo o tu esposa. Y pienso que es lo mismo con el Señor. Usted estaba, por ejemplo, diciendo que el enemigo va a atacar nuestras debilidades, va a atacar justo en los peores momentos. Pero a veces nosotros como que le echamos la culpa a Dios y no, es que el Señor me ha puesto una prueba y no he podido. O justo el enemigo me ha atacado donde más débil estoy, pero tendría, creo, a nosotros la misma respuesta tal vez, ¿no? De decir, es que tú has permitido, tú no has, o sea, han venido pensamientos a tu mente y tú has dejado. A veces hay un pensamiento, ahorita vamos a hablar de pensamiento, a veces hay un pensamiento en la iglesia que es una debilidad. Y uno dice, no, si no fuera el ministerio, me perdería. Entonces, ¿Dios qué hace? Te quita pues el ministerio.
Para que aprendas que no es el ministerio el que te sostiene, sino Jesús. Muchos tenemos debilidades a veces que pensamos. Volviendo a esto, dice, no, tú te has alejado, tú has dejado. Por eso, viendo claramente su palabra, es el factor de ser cristiano de verdad es tener fuerza en el Señor y mantenerse firme. La palabra perecer es abad, casi lo mismo que la oveja, destruido, exterminado, arruinado y desvanecido. Por eso los lobos, ¿a quiénes buscan? A los débiles, a los ancianos. Amalek, ¿a quién buscaba? A los que estaban atrás, a los ancianos, a las embarazadas, a los débiles. Y por eso Dios se enojó y le declaró guerra a Amalek por los siglos de los siglos. Porque Dios siempre cuida a los débiles. Pero el problema en el débil es mantener su debilidad, decir, sí, no, yo nunca voy a cambiar, no. Proverbios 1:32, algo que hemos hablado, es algo que nos va a hacer pensar, y lo he puesto en tres versiones, gracias. Proverbios 1:32. Porque el desvío y el meshubá de los ignorantes los matará. A ver, porque la apostasía de los simples los matará. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Iremos a Proverbios 1:32 en el Lesword. Ya. Mire. Porque el desvío, iremos a la palabra desvío, es meshubá. Veremos qué es. Como no lo tengo ahí, no sé si lo tengo. La rebeldía, la rebelión, la apostasía. La pregunta es, si vuelvo al texto, ya, ¿quién se desvió? ¿Quién apostató? Hermanos, ahí está. ¿el ignorante de qué? De la palabra. Ese apostató. Pero para apostatar, primero vino una herejía, una mentira. Y luego de la herejía, uno blasfemó del camino de Dios y apostatar. Entonces, la apostasía, el desviarme de la palabra de Dios, ¿qué ocasiona en mi vida? Muerte. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Entonces, si volvemos a los textos, lo que estoy diciendo, ¿no ve? A la palabra ignorante, veremos, cita más, veremos, la palabra ignorante es peti. Y 66:12. Peti. ¿Qué es? Tonto. Ignorante. Sencillo. Simple. Entonces, ¿quién es engañado? ¿Quién es desviado de la verdad? El sencillo, el simple. Estoy bien con lo que sé, no quiero enterarme más del Señor. Porque si me entero más, dice que peor el enemigo ataca. No. Aquí está siendo bien claro. Ese simple va a apostatar por no conocer la verdad. Entonces la pregunta es, para no ser simple, entonces, ¿qué tengo que hacer? Estudiar. Y para que uno estudie y aprenda, Dios que puso en la iglesia. Primeramente, apóstol. Luego, profeta, evangelistas, maestros y pastor. Entonces los maestros en el Señor, gracias, hacemos que los petis suban de nivel. No sé si lo hemos puesto de alguna manera, esto lo llamamos discipulado avanzado. No es discipulado peti. ¿No ve? A veces hablamos de discipulado básico, es peti, a los simples. Pero ese discipulado nos hace avanzar al siguiente nivel. Y Proverbios 1:32, la versión moderna, ya dice, no, nos habla. Porque la apostasía del simple, es que es simple, no entiende. Entonces fácil, pues habla cualquier cosa de Dios. Fácil, es engañado. ¿Eso qué pasa? Los mata. ¿Y dónde? En los montes. Proverbios 14:15 dice, el simple todo lo cree. Es como no tiene la verdad de Dios, todo cree, todo. Son como los nepios, ¿no? En esa edad que hemos avanzado, que se meten
pelitos de la frazada, hay una edad de los niños que comen estuco, etcétera, etcétera, y se traen problemas. Cualquier doctrina lo cree, lo recibe y lo acepta, porque es simple, no ha tenido capacidad de discernimiento en su vida. Ahí está, la palabra desvío meshuvá es apostasía, rebeldía. La palabra ignorante es peti, simple, ingenuo, que se le engaña fácilmente. Cuidado que alguien le salude, hermano peti, a ver lo que significa. No seas ingenuo, múnete de las armas de Dios. Y ahora es fácil ser engañado si no tienes la verdad. El simple es ignorante de las escrituras, está en peligro de apostasía y muerte. Por eso hay gozo cuando un simple aprende, porque estaba a punto de perderse. Hay más gozo por las 99 que no son peti, pero la peti estaba a punto de perderse. Entonces, ¿qué? La operación error viene sobre los que no amaron la verdad, pero también sobre aquellos que se dejan engañar y apostatan de la verdad, los cristianos. ¿Estos cristianos qué son? Cristianos peti, simples. Simple. Pues uno debe esforzarse más. A ver, otra vez. Mateo 18:2. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Ahora, yo no sé, si es que se entiende más, no es que quiero darle un significado. Si un estudio, para mí, yo tengo esa forma de hacer, empieza por hacerme preguntas. Entonces, mi primera pregunta para mí, para el tema que voy a escoger sería, ¿no? Una oveja descarriada, ¿dónde escapa? Ahí está. Una oveja descarriada, ¿dónde escapa? A los montes. Mi siguiente pregunta sería, ¿tendrá algún significado los montes en el Señor? ¿Que sean negativos? Busco. Y si son negativos, me pongo a buscar si hay montes. Ahora, como la Biblia es inerrante, es un código que se está abriendo, estamos entendiendo. Porque antes, ¿cómo entendíamos nosotros las palabras? La oveja que se ha perdido y se encontró, nada más, no había más. En cambio, ahora los códigos se están descifrando. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, nos está dando más detalles. Entonces voy a buscar los montes y voy a buscar solamente unos 4 montes. Y no lo vamos a estudiar, sino lo vamos a ver. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes. Ahora yo hago una pregunta y ustedes van a encontrar la respuesta en el versículo para estudiar, ¿no? Yo dije, no, estas ovejas están esparcidas en los montes. Mi pregunta, ¿por qué razón están esparcidas? ¿Se encuentra? Entonces, ¿eso qué significa? No tienen cobertura, no hay obediencia a su pastor. Tienen su pastor, son ovejas, pues tienen pastor, pero decidieron salir de la cobertura pastoral y se fueron a los montes y viven una vida sin obediencia, una vida que no, después no necesito cobertura, yo puedo caminar como soy, etcétera, etcétera. Y ahí mismo me dicen, no, y Yahvé dijo, estos no tienen Señor. Y alguien dijo, no hay gallinitas sin guato en la iglesia. Obedecemos, nos sujetamos. Entonces, para nosotros, ¿cuál sería este monte? El monte de falta de la cobertura. ¿Qué monte dice que es? Esparcido como montes, debe tener un nombre. Ovejas que no reconocen señorío y ovejas que hacen lo que bien les parece. Mateo 26, 20, 25 me debe mencionar algo de eso, por eso he puesto la cita bíblica. Si lo tienes, por favor, Denis. Mateo 26, 20, 25. ¿Qué dice? Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Ya recuerdo.
En este caso es de los discípulos que siempre le llaman maestro y no Señor. Todos los discípulos decían, Señor, seré yo, Señor. ¿Y qué dijo Judas? Seré yo, maestro. Los reconocía como maestro, pero no como Señor. Algo que nosotros no podemos olvidar es que Él es nuestro Señor. Él es nuestro. Veamos, sin mucho, no estamos profundizando, solamente estamos viendo. Otro monte. 1 Samuel 1:21. Montes de Gilboa. Ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. ¿Qué monte es este? Gilboa, no sé qué significa, vamos a ver si no recuerdo, significa montes de, a ver, anda Gilboa. Ebullición, la que quema. Pero, ¿cuál fue el problema de este monte? ¿Qué pasaba o qué no pasaba en este monte? Hermanos, ya pues no creo que no, está ahí. ¿Qué pasaba en este monte? ¿O qué no pasaba? ¿O él? ¿Perdón? Ya, no había lluvia ni... Para la Biblia, ¿qué es lluvia y rocío? Ya, pero específicamente es enseñanza. Entonces, estos que se fueron al monte, ¿qué desecharon? La enseñanza. Mi pueblo fue destruido porque le faltó enseñanza. Ahora, este monte, ¿cómo era? Ahí está, Leo. No había qué cosa. Ofrendas. Hemos hablado del tema de ofrendas en la iglesia y el corazón que se tiene. Pero estos no aman el ofrendar. Y otro error es que nunca tuvieron, o si tuvieron la unción del Espíritu, bajaron los escudos, no lo ungieron para las batallas. Escaparon estos montes. Y si siguiéramos leyendo, no hay varios. Génesis 36:8. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Este es bien interesante, Seir, vamos a ver. Pero si ya vamos ahí nomás, Seir, pero encontraremos Seir. No quiere. Sí, Seir. Y dice, ¿dónde está? Habitó en el monte Seir. A ver, hazle un clic. Ahora andate a... No tienes. A ver, no hay. Andate a perspicacia. Arriba. Más, ahí, busca Seir. No te ha salido. Andate allá. No, arriba. Comentario. Arriba, en las pequeñas letras. Ahí. No está. Ya, lo dejaré. Falta esa parte. Pero Seir en una traducción dice monte de los velludos, de los demonios y de los sátiros. ¿Ya? Esaú, ¿dónde se fue a vivir? A ese monte. Ahora la pregunta para ustedes, ¿por qué? Ya sabemos la historia de Esaú, ¿por qué? ¿Por qué? Ya, no, nada que ver. Está. ¿Por qué Esaú se fue a vivir ahí? ¿Cuál fue el error de Esaú? Despreció la primogenitura. Amó más lo material que la herencia de Dios. Esas orejas están extraviadas. Esaú debía amar la primogenitura. De él debería venir Jesús, pero para él no le interesó, no es importante. Y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y se fue a este monte a vivir con demonios. Y Dios dice, no, que él fue a rescatar a ese monte, a los Esaú. Ahora, sería harto hablar, como no estamos haciendo un estudio pormenorizado. Deuteronomio 11:29.
¿Y será que cuando el Señor tu Dios te introdujera en la tierra a la cual vas a heredarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal? ¿Quiénes van al monte Ebal? Los que no obedecen la ley, los que no obedecen la palabra de Dios. Es de pura maldiciones, hermano. ¿Qué maldiciones a veces tenemos como familia, como casa, por desobediencia? Yo cuando leo la Biblia, es tan fácil vivir bendiciones de Dios, obedeciendo, es tan sencillo. Pero a veces nos debilitamos, nos enfermamos, caminamos chueco, etcétera, etcétera, y viene maldición sobre la casa. Dios quiere quitar todas las maldiciones. Ebal tipifica eso. Y aquí he hecho si quiere usted le saca una fotito, si quiere estudiarlo en casa. Hay más montes, el monte Nebo, el monte Jalak, el monte Hebrón, el monte Baal, el monte Gaás, el monte Salmón, el monte de la destrucción, el monte Misar, el monte Perasei. Hay hartos montes. Y las ovejas que se están descarriando, están huyendo de estos montes, porque ya no quieren saber de las verdades de Dios. Entonces hay que buscarlas, sí. ¿Y se acuerdan, Jeremías, el principio de este león que hemos estudiado? Hemos empezado con este texto, Jeremías 5:5. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocieron el camino del Señor, el juicio de su Dios. Ciertamente ellos también quebrantaron el yugo, rompieron las coyundas. Ni los pastores, ni los líderes, nadie está viviendo la verdad de Dios. Por tanto, el león del monte procederá. Y este es el 10º león, estamos estudiando. Los destruirá el lobo. Y el león no viene solo, viene con el lobo del desierto. Y el tigre, cualquiera que de ellas saliere, será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Lógicamente, dejaron el camino del Señor, ya no son leales. Dejaron el camino del Señor, ya son rebeldes. Y huyeron al monte, y en el monte, ¿quién los espera? Sé que todo es espiritual y es con una explicación, por eso dice, no, para el incrédulo esto es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Por eso el incrédulo cuando entra, esto es locura, ¿qué están hablando? Dice. Pero nosotros podemos entender esta verdad del Señor. El Salmo 119:76, ¿qué dice? Yo andaré errante como oveja extraviada, abad, el que está perdiendo. ¿Qué le dice David? Busca a tu siervo, porque no me he olvidado tus mandamientos. Señor, me he extraviado, pero por favor, búscame. Miren cómo se aplica la parábola. Búscame, Señor, porque aquí adentro todavía amo yo tus mandamientos. Pero no sea que todo esto me saque de ti. Con esto terminaré para encontrar la verdad central y un resumen tal vez a la lección. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. La verdad es una persona, aunque también es un concepto de verdades doctrinales. Pero aquí está diciendo, yo soy la verdad. Si tú tienes la verdad, tienes el camino. Tienes el camino, encuentras la vida. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, la antítesis. También hay un camino. Pero este camino, si tiene mentira o error, ¿qué trae por consecuencia? La muerte. Y hemos hablado de los caminos de Caín, de esos que llevan a la muerte. Hemos hablado de eso. Entonces, hay un camino, pero la Biblia dice, no hay caminos de muerte. ¿Ya? No sé si tengo esa cita enseguida, la vamos a ver. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es muerte. Pero ¿por qué creo que es derecho el camino? Porque estoy andando según mi opinión, no tengo la verdad central. Entonces, para llegar a la vida, ¿qué necesito yo? La verdad. La verdad está al centro. Jesús es mi salvación, pero Jesús viene con una verdad. Y esa verdad es la que me va a llevar a la vida eterna. Pero si tu camino es un camino equivocado, la consecuencia del camino, por no estar la verdad en el centro, puede ser muerte o puede ser vida. Entonces, mucho tiene que ver la centralidad, o sea, ¿qué está al centro? Si seguimos viendo esto. Si la verdad está al centro, ¿qué es la verdad?
una doctrina. Ahora, lógicamente, por doctrina nadie va a ser salvo. Nosotros salvos somos por Cristo. Pero Cristo trajo una verdad, una doctrina. Él es la verdad. Pero Él nos ha dado, pues, una doctrina. Y esa doctrina está dentro de la Biblia, dividida en varias doctrinas que el Señor y los teólogos lo han puesto, ¿no? Neumatología, etcétera, etcétera. Hay muchas doctrinas. Pero esa doctrina central es Cristo. Cuando la doctrina está errada, la verdad central está errada, entonces se produce una herejía. Jesús no es el camino. Dice, no, es otro evangelio, otro Jesús y otro espíritu. Entonces la verdad del evangelio tiene que ser Cristo y la doctrina. Es que es una herejía, es una mentira, es un error de la verdad de Dios. Entonces yo puedo hacer una herejía cuando puedo predicar algo que no esté en la Biblia. Y esa herejía a mí me puede hacer blasfemar. Y la blasfemia me puede llevar a la apostasía. ¿Y quiénes apostatan? Los simples. Es bueno estudiar la Biblia. Entonces, por eso Proverbios 14:12, ¿qué dice? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, porque al centro que no estuvo, la verdad. La verdad. Pilato le preguntó, no, ¿y qué es la verdad? Pues este es un debate de años redondos, de siglos, un debate filosófico. Pues yo soy la verdad. El que conoce a Cristo conoce la verdad, pero la verdad hay que estudiar. Isaías 55:8, ¿qué dice? Porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Entonces, para yo saber el camino, tengo que saber la verdad. Y para saber la verdad, ¿qué tengo que saber? Los pensamientos de Dios. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Ahora, ¿qué dice? Ni vuestro camino como mis caminos. Ahora, sigo preguntándome, ¿cómo conozco los pensamientos de Dios? Es la Biblia, es la palabra, es la doctrina. Solamente así puedo conocer los caminos del Señor. Entonces, conociendo los pensamientos de Dios, puedo caminar en sus caminos. Entonces, camino en la verdad de Dios y esta verdad me lleva a la vida. Pero la pregunta persiste, ¿cómo conoces los pensamientos de Dios? Conociendo la verdad de Dios. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Pero Jesús viene con una verdad que está escrita en la Biblia. Y esta es la parte que me hace pensar mucho. Salmo 103:7, ¿qué dice? Dio a conocer su camino a Moisés y reveló sus obras al pueblo de Israel. Pregunto, ¿quiénes deben mostrar el camino? A ver, ¿a quiénes Dios reveló sus caminos? ¿A quién reveló aquí? Moisés, ¿qué es? Está bien, profeta, pero ¿qué es? Líder. Entonces Dios va a revelar sus caminos a nosotros, a los líderes. En este caso a ustedes. Y el líder va a manifestar las obras portentosas de Dios al pueblo, pero nosotros damos el camino. Ahora miren esta cita, ¿ya? Al liderazgo Dios le enseña sus caminos para que éste se lo diga al pueblo. Ahora, si el líder es simple, ¿dónde los va a llevar? Ahora miren esta cita. Eso es lo que dice a Pedro. Pero volviéndose, él le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué debía tener Pedro? Los pensamientos de Dios. ¿Y cuáles eran los pensamientos de Dios? La cruz, morir. ¿Pero qué pensamientos tenía Pedro? No, ¿cómo vas a morir? ¿Cómo es posible? ¿Y qué le dice Dios? Quítate de mí, Satanás. ¿Cómo Dios trataría a Joel como líder si tiene pensamiento de hombre? Quítate de mí, Satanás. No estás pensando como yo. Mi camino no son tus pensamientos. Entonces el trato es duro con los líderes de Dios. Con el pueblo está tolerable porque están en proceso de aprendizaje. Entonces nosotros necesitamos conocer los caminos de Dios. Y los caminos de Dios implican la verdad de Dios. Y la verdad de Dios nos lleva a la vida.
Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. ¿Qué pensamientos tenemos nosotros siendo líderes? Dios se enoja. Dios se enoja. Lo vamos a ver con más calma más después, porque Jesús le dice, no, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Tú estás llamado a un liderazgo, a pastorear, y te voy a tratar en el mismo término. Date de mí, Satanás, tus pensamientos no son los míos. Ahora, lógicamente, pues había alguien que estaba influyendo sus pensamientos. Pero la pregunta es, ¿Pedro conocía la doctrina de la muerte de la cruz? Conocía. Varias veces Jesús le había dicho, voy a ir a la muerte, es necesario que yo muera. Varias veces le dijo. Pero aquí, ¿qué primó? Sus pensamientos. ¿Cómo vas a morir? ¿Cómo es posible? Satanás, vete. El pastorado, el liderazgo, muchas veces pagar un precio alto. Que no se quite eso de nuestra cabecita. Que tus pensamientos no sean decir, no, es así, no. A veces se paga un precio. La próxima vamos a hablar mucho más de esto. Por favor, correcciones, perlitas que ayuden más al estudio, o aportes que sean tesoros. Justamente hoy estaba hablando de esto de la operación de error. Justamente vi entrevista que le han hecho a un señor, ¿no? Esto en Argentina, respecto a este grupo de jóvenes, los Terians, ¿no? De que se cree que se perciben como animales. Y hay muchos, y como que está en moda, ¿no? Mucha gente está saliendo vestido de animal. Y este señor llorando, da a entender, ¿no? Dice, ya no sé qué hacer con mi hija, porque se cree un felino, un gato, ¿no? Un tigre. Entonces, si él en su dolor dice, que yo al final creo que la voy a llevar al monte y bueno, que viva ahí, porque no sabe qué hacer. Y lo que me llamó la atención es la gente que opinó sobre este. De repente, en vez de decir que la niña está mal, al padre lo trataron de todo. Claro, entonces ahí de repente como que, y no es digamos de entre iglesia, no es un grupito de 10 personas, sino es toda una sociedad que de repente está cayendo y está entrando todo esto. Está de moda ahora volverse animal. Sí lo he visto. Bueno. Amén. Algún aporte, ¿no? Pequeño, tal vez de devocional, que alguna vez he escuchado acerca de lo de Pedro y Jesús, ¿verdad? Cuando les reprende, dicen, ¿no? Pedro quería disuadirlo, ¿no? De ir a la cruz. En ese devocional que decía, ¿no? A muchos a veces somos como Pedro, que queremos ver a un Jesús diferente, a un Jesús que no quiere ir a la cruz. Y muchas veces hay que preguntarnos, ¿a qué Jesús estamos sirviendo? Queremos servir a un Jesús el cual no va a morir por nosotros, a un Jesús a nuestra conveniencia, a un Jesús real, el de la Biblia. Y a veces tergiversamos a quién servir. Lo que estás diciendo. ¿Alguien más o si no terminamos? Pastor, un ratito me sale. Ay, pastor, sí, por lo que yo he podido entender, pastor, es cierto, cuando uno deja, digamos, que esto del errar carcoma nuestras vidas, no es porque nosotros dejamos. Y en Primera Pedro habla, ¿no? Algo bien cierto, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detractaciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Yo decía, ¿no? ¿Cómo es desear la leche espiritual no adulterada? Como niño, dice, ¿no? Un niño cuando es lactante busca, ¿no? Su leche, busca por un lado, por otro lado,
y no se deja hasta conseguirla, ¿no? Y nos habla Pedro de esto, ¿no? De que busquemos de una y otra forma lo que es correcto. Muchas veces nuestro corazón es engañoso y podemos entrar en esta creencia, ¿no?, de error en nuestras vidas por miles de formas. La palabra de Dios también dice, ¿no? El hacha está puesta, dice, a los pies del árbol, ¿no? Está lista para cortar, ¿no? Y esto también nos habla que el juicio de Dios está cerca. Y el juicio de Dios, yo creo que lo vivimos todos los días nosotros, todos los días lo vivimos. Solamente ahí está como esa palabra que decía, si nosotros le damos lugar o no le damos lugar a esto. Entonces, sí, yo pienso, pastor, que es tiempo de buscar al Señor con humildad, porque no somos perfectos, fallamos, cometemos error, no es que no cometemos, aún conociendo la palabra de Dios, cometemos error. Pero si vamos con humildad para que Dios nos fortalezca, nos enseñe, nos muestre en su palabra qué es lo que debemos hacer, el Señor nos va a ayudar. Aunque no olvidemos, ¿no?, que Pedro está diciendo, anhelen la leche espiritual, pero Hebreos, ¿qué me dice? Dejando ya esa leche espiritual, prosigas a más. Son principios, pero hay que seguir. Ya esa leche espiritual ya ha sido parte de nuestra vida. No podemos seguir con leche espiritual. Hay que seguir creciendo. Porque la leche espiritual sería para los simples. Hebreos dice, dejando los rudimentos, debiendo ser maestros. ¿Qué pasa? Entonces, pero está muy bueno el aporte. ¿Cerramos? ¿Sí? A ver. ¿A qué se refiere cuando usted dijo que la verdad va a ser dicha a los líderes? Eso quisiera saber. Cuando usted dijo que la verdad en los últimos tiempos se les va a revelar a los líderes, a eso. Dice que los antiguos profetas intentaban averiguar lo que nosotros sabemos ahora, pero no les fue revelado porque esas verdades fueron reveladas para nosotros. Entonces Apocalipsis dice, ¿no?, que los sellos van a ser abiertos de la Biblia. Estaban sellados. Y antes de que lleguen los fines de los tiempos y llegue el Señor Jesús, muchas de las cosas que no entendíamos las vamos a ver así como es. O sea, la verdad sigue siendo la verdad desde antes, solamente que era una verdad, parece oculta, como hace rato hablábamos, ¿no? Cuando a mí me enseñaban de la oveja perdida, eras la oveja perdida, nada más. Ya perdí una ovejita y había que buscar, qué lindo es el Señor. Hasta ahí era mi verdad. Pero hoy cuando hablamos, vemos que es más profundo todavía los montes. Entonces eso el Señor está revelando. Está revelando a sus hijos. Solamente que esta verdad revelada, siempre hay que cotejarla con la doctrina, porque podría ser que uno se equivoque y pueda estar hablando una herejía. Tiene que estar con la Biblia. Si te das cuenta, cuando yo enseño, siempre toco la Biblia. No digo, no, yo pienso, no. Siempre está la Biblia. Entonces las verdades hoy están siendo más abiertas porque el tiempo del regreso del Señor está más cerca. Pues las verdades están más para ti, para cualquiera. Si tú empiezas a leer la Biblia, la verdad se te va a abrir. Cosas que antes no entendías se te van a aclarar. Inclusive me vas a venir a hablar a mí una verdad que yo no sabía. Y me voy a gozar con tu verdad. Como Joel aprendí una verdad por ejemplo de otros, ¿no? ¿A qué Jesús sigues? A un Jesús que no quiere la cruz. Muy interesante. En este tiempo sí las verdades, la verdad de Dios va a ser más revelada, más rica, más sustancial. Amén. Nos damos, ¿verdad? Señor, te damos gracias. No quiero ser simple, Padre, pero tampoco quiero ser un saduceo, un fariseo que conociendo la ley de Dios no la vivía. Tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer a Jesús nos ha hecho libres y conocer los pensamientos de Cristo aún nos hace más libres, Señor. Sé que hay momentos difíciles y estos problemas que vienen a la mente tratando de sacarme la verdad son las luchas diarias que tengo. Pero si tengo palabra, el Espíritu Santo siempre me recuerda.
Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene que me vaya, porque el que viene les recordará todas las palabras, el que viene les dará poder, el que viene los levantará. Y hoy día podemos recordarnos tu palabra, y en momentos que estamos caídos, tu palabra nos levanta, tu verdad nos sostiene, Señor. Gracias, Padre. Deseamos la leche espiritual, pero también queremos los manjares que tú das. Y Hebreos dice que hay manjares. Ya basta de los rudimentos y comamos los manjares de Dios. Por eso el incrédulo es locura, no entiende. Lo que hablamos es locura. No la puede comprender porque hablamos espiritualmente. En cambio, los espirituales se gozan de estas verdades. Gracias, Dios. Muchos todavía tal vez aún tenemos simpleza, pero así como David decía, ayúdame a conocer, mantengo tus mandamientos aquí. Búscame, Señor, para no perderme. Búscame, Dios. Gracias por buscar la oveja perdida. Gracias porque tal vez yo he sido esa oveja perdida, Señor. Me debilité, me enfermé, quebré mis piernas. Señor, pero tú viniste cuando estaba descarriado y cuando estaba a punto de perderme para darme, Señor, el conocerte y el amar. Gracias por esta noche. Estamos los que tenemos que estar, vinimos los que tenemos que venir, y que esa verdad esté en nuestros corazones, Señor. Te ruego también hoy, bendigas al dador alegre, bendigas al hermano que va a bendecir, Señor, tu casa, pero más que bendecirse, bendecir de ti es ser bendecido por Dios, Señor. Gracias, papito. Agradecemos por todo este tiempo y te lo ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti.